¿Qué tal? Vamos a continuar con la integración, las reglas básicas de integración. Entonces ahorita vamos a hablar sobre una excepción a la regla de la integración de una variable elevada a una potencia. Es una función racional, pero es una función racional muy específica, al cual vamos a denominar teorema 4, y es con respecto a la fórmula que tenemos aquí. Es cuando tenemos 1 entre x. Cabe aclarar que en otros casos vamos a ver que este 1 puede ser un número diferente a 1. Lo único que debemos de tener en cuenta para saber que vamos a aplicar esa regla es que es un número dividido entre x. Esa x, su exponente es 1. O sea, si aquí ya va al cuadrado, entonces ya no se aplica esta regla. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Siempre debe ser solo una x y esa x debe estar dividiendo. Este número de acá no importa, puede ser un 1, puede ser un 3, puede ser un número negativo, puede ser cualquier número. Lo que importa es esto de abajo, que esté dividido entre la x. Y que esa x tenga el exponente 1 o no tenga como tal escrito el exponente, que al final de cuentas es lo mismo. Entonces, cuando tenemos un caso así, vamos a hablar sobre una regla de las potencias, que dice que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, podemos calcularle su inversa para que ese exponente se vuelva positivo. Entonces, ¿por qué? Porque hasta cierto punto es ilógico decir, por ejemplo, 3 elevado a la menos 2. Entonces recordemos que una potencia significa que vamos a multiplicar la base por sí misma las veces que nos diga el exponente. Entonces, ¿cómo vamos así como está escrito es 3 a la menos 2, es decir, multiplicar menos 2 veces el 3? ¿Cómo se hace eso? Entonces suena un poco ilógico. Entonces lo que se hace es aplicar esta regla que tenemos aquí para que el exponente se vuelva positivo. Entonces siempre va a ser 1 en el numerador y lo vamos a dividir. Va a ser lo mismo, la base es un 3, acá un 3. Si aquí fuera un menos 3, también quedaría como menos 3. La base se pasa tal cual. Lo único que cambia es el exponente. Es decir, aquí tenemos un menos 2, entonces aquí pasa como positivo. Si nosotros quisiéramos sacar la inversa de un positivo, entonces acá va a pasar negativo. Pero vuelvo a hacer hincapié, el cambio de signo solo es en el exponente. La base no cambia de signo. Entonces, el resultado es 1 entre 9. Es decir, el resultado de elevar 3 a la menos 2 es un noveno. Pero si ustedes se dieron cuenta, que lo que se está explicando es que para poder hacer ese ejercicio se tuvo que calcular la inversa y tener un resultado. Entonces es lo que nos explica esta fórmula, la inversa de una potencia. Entonces vamos a ver en algunos ejercicios más adelante en otros videos que esta fórmula la tenemos que aplicar en algunos ejercicios para poder integrar, para poder utilizar esta fórmula que tenemos acá arriba. Es decir, en algunos casos tenemos que adecuarla, hacerle los cambios pertinentes a la función para poder aplicar la regla correspondiente, que en este caso es esta es la regla principal de la integración básica. Todo se basa en esta regla. Entonces dice que cuando nosotros tengamos un ejercicio así, 1 entre x, si nosotros aplicamos esta fórmula como tal, primero tendremos que hacer la adecuación. Entonces,
En algunos casos es ir del exponente negativo al exponente positivo, y en otros casos es ir a la inversa, del exponente positivo al exponente negativo. ¿Por qué hacemos este proceso? Pues para que se parezca a esto que tenemos aquí. Entonces en este caso nos fuimos de derecha a izquierda. Entonces quiere decir que el exponente, la potencia que está abajo se pasa al numerador, pero aquí el exponente es positivo, pasa como negativo, entonces pasaría como x a la menos 1. Aquí, si ustedes quisieran, a lo mejor se preguntan dónde quedó este 1 que tenemos acá. Ese 1 sigue estando ahí, pero como es 1 ya no se escribe. Entonces, si ustedes lo quieren ver así, es 1x a la menos 1 o 1 por x a la menos 1. Entonces, pero es lo mismo que solo escribir x a la integral de x a la menos 1. Entonces, ahora, cuando nosotros integramos utilizando esta fórmula, el primer paso es sumarle 1 al exponente. Entonces va a ser menos 1 más 1. Y menos 1 más 1 es 0. Entonces aquí no hay ningún problema porque si recordamos otra regla de las potencias, cuando una potencia está elevada a la 0 es 1. Entonces en este caso, en este primer paso no hay ningún problema. Nos daría un 1. Y dividimos entre esa misma suma, que es menos 1 más 1, y nos da 0. Entonces el problema viene aquí. Este 0. Este 0 es el problema. Dividimos 1 entre 0, si nosotros lo hiciéramos en la calculadora nos va a dar indeterminado o error. Entonces, cuando nosotros dividimos un número entre 0, es indeterminado o es infinito. Entonces, como nos da infinito, eso no es un resultado viable. O sea, no nos dice nada. Entonces, así como en los límites, aquí se busca que no nos dé una indeterminación. Entonces, como nos da una división entre 0, este 0 es el problema, por lo tanto esta regla no es aplicable en este tipo de ejercicios. Les vuelvo a comentar, esto siempre va a ser igual, lo que puede cambiar es el número de acá arriba. Entonces, como ya vimos, entonces no podemos aplicar nuestra regla, esta regla que está acá arriba. Entonces tenemos que aplicar esta que tenemos aquí. Dice que cuando nosotros tenemos una integral de x a la menos 1 como la que está acá, no utilizamos esta fórmula, utilizamos la de acá, que dice que el resultado va a ser igual al logaritmo natural. Esta es una L y esta es una N, que significa logaritmo natural. Y las dos barritas que encierran a la X significa valor absoluto. Entonces aquí debemos recordar que en los logaritmos no hay logaritmos de números negativos. Por eso es que tiene las dos barritas. Para que si en algún momento este X se sustituyera por un negativo, las barritas hacen que ese número se le calcule el valor absoluto y en resumen se vuelva positivo y se pueda calcular el logaritmo natural. Entonces siempre va a ser ln, que significa logaritmo natural, las barritas de valor absoluto y la x aquí en medio. Eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces, teniendo aquí, entonces este ejercicio que tenemos aquí arriba, entonces no se resuelve así, se resuelve con la fórmula que acabamos de explicar. Entonces 1 entre x de x, la integral es el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y es lo único que se tiene que hacer. Logaritmo natural, las dos barritas y la x que tenemos aquí abajo. Entre las barritas, que es valor absoluto. Es todo lo que se tiene que hacer. Lo que tenemos que también entender para posteriores ejercicios es esta formulita de la regla de las potencias. Entonces, más adelante también vamos a ver algunos ejercicios cuando el número es diferente a 1.
Y entonces aquí tenemos ese ejercicio. ¿Qué pasa cuando el número es diferente a 1? Seguimos haciendo hincapié en lo mismo. Debe de existir una x elevado a la 1 o sin exponente. Eso no debe de cambiar. Si aquí esto cambia, ya no es aplicable el teorema 4. Entonces lo único que puede cambiar es ese 1 por, en este caso, un 3. Y entonces ese 3 no va dentro del logaritmo que tenemos aquí en la fórmula, va afuera. Va a ser 3 por y logaritmo natural del valor absoluto de x. Es decir, ese 3 se pone del lado izquierdo o se escribe del lado izquierdo del logaritmo. Sigue siendo la misma fórmula, si le seguimos escribiendo logaritmo natural del valor absoluto de x, pero en este caso está multiplicado por 3. Aquí le puse yo un asterisco para acentuar la multiplicación, pero puede ser 3 ln, que significa logaritmo natural del valor absoluto de x, más c. Entonces lo único que cambia es esto que está encerrado en verde. Es lo único que cambia para este ejercicio. Y es lo único que debe de cambiar para poder aplicar esta regla del teorema 4. Entonces aquí nada más se le añadió, a diferencia del ejercicio de aquí arriba, un 3 por, y si nosotros quisiéramos verlo así, pues aquí le podríamos poner el 1, pero pues no es necesario. Entonces aquí solo se antepone antes del logaritmo el número. Si aquí fueran 4, entonces le escribimos aquí un 4. Si fuera un menos 6, entonces aquí escribimos un menos 6. Y después por logaritmo natural de el valor absoluto de x. Como es una integral indefinida, se escribe más c. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces ya llevamos 4 teoremas. Y volvemos a recalcar que lo primero que debemos de entender es entender las fórmulas y saber qué fórmula vamos a aplicar cuando tengamos un ejercicio por resolver.